Bien, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a orar para comenzar. Señor, te doy gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra, la oportunidad que tengo de predicar y sobre todo la oportunidad que tenemos de pensar juntos sobre estos temas. Aunque yo estoy predicando esto, en la escuela dominical estamos tomando tiempo para discutir, para hablar y ver las cosas que a veces yo no puedo pensar o las situaciones que yo ni siquiera he enfrentado. Pero que juntos, Señor, con la sabiduría que podemos pedir de ti, porque Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y tú nos vas a dar. Tú nos vas a dar. Entonces, Señor, creo que podemos enfrentar estos temas que son difíciles con tu sabiduría. Y gracias a Dios por tu bendita palabra, porque no nos has dejado sin dirección. Ayúdanos y bendícenos en esta mañana, por favor, Señor. De nuevo, danos oídos atentos, dame gracia para poder enseñar esto y respetar la intención del Espíritu Santo a través del autor humano. Te lo ruego, Señor, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver en esta ocasión, en este domingo, vamos a ver dos pasajes claves del Antiguo Testamento sobre el divorcio, ¿ok? Que es el pasaje de Deuteronomio 24 y Malaquías capítulo 2. Hermanos, de nuevo, como introducción, este tema se tiene que, yo quiero que al abordar este tema, yo quiero que usted sepa cómo vamos a terminar las conclusiones. Lo más importante de este tema yace en cómo vamos a aconsejar a las personas sobre su situación, ¿ok? El examinar este tema, lo más serio y lo más cauteloso es cómo vamos a aconsejar a las personas. Y yo quiero que usted sepa cuál es el método que estamos usando, que yo estoy usando, que estoy proponiendo para resolver este tipo de asuntos. Ahora, como mencioné hace un domingo, el hermano Mike Stallard, ¿verdad? Que tomé una clase este verano, él tiene un sistema que me gusta mucho porque es un sistema muy fácil de seguir. Hermanos, hablando del divorcio, ¿verdad? Este método que vamos a usar, ¿verdad? En el nivel 1, ¿ok? En el nivel 1 lo que vamos a hacer es evaluar cada pasaje en su contexto. Hermanos, nuestra obligación y mi obligación como pastor y predicador es que cada pasaje en el que Dios habla sobre algo, en este caso matrimonio, divorcio o recasamiento, mi obligación es presentar el pasaje en su contexto, ¿ok? O sea, hermanos, usted sabe que cuando se saca algo de su contexto, se hace un ¿qué? Pretexto. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El nivel 2, hermanos, en el nivel 2, después de que ya hemos analizado, ¿verdad? Cada pasaje, entonces vamos a continuar en conectar pasajes entre testamentos para distinguir continuidad o discontinuidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Hay cosas que nada más se aplicaron en el Antiguo Testamento y hay cosas que caminaron no nada más del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando algo es continuo, ¿verdad? O cuando algo es discontinuo, es cuando son diferentes contextos, ¿ok? Y entonces, aquí hay un reto. Entonces, estamos viendo en el caso del divorcio, vamos a ver hoy dos pasajes del Antiguo Testamento, el próximo domingo vamos a ver dos pasajes del Nuevo Testamento y vamos a tratar de ver ese asunto de cómo se conectan para saber si hay cosas que se continúan o hay cosas que no continúan. Después de esto, hermanos, trataremos de sintetizar los principios generales sobre el tema. O sea, queremos saber, ya después de ver todos los pasajes, queremos saber qué son los principios que rigen el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Y, hermanos, ¿para qué necesitamos principios generales? Para contestar preguntas que el texto no aborda, que la Biblia no dice. Vimos hoy uno en la escuela dominical, ¿verdad? Hay cosas de los matrimonios, divorcio y recasamiento que la Biblia no dice, hermanos. Entonces, necesitamos un nivel 4. Ahora, mire aquí, por favor. Si hacemos nuestro trabajo estudiando la Biblia en cada contexto, haciendo el trabajo de conectar y cuidadosamente distinguir entre los testamentos, encontrando los principios, entonces vamos a poder preguntar ¿qué? Poder contestar ¿qué? Preguntas que el texto no aborda, validación o invalidación. Y después, hermanos,
Y esta es la cosa que queremos llegar al quinto nivel, es proponer soluciones a los casos individuales. Hermanos, el asunto de matrimonio, divorcio y recasamiento, necesitamos mucha sabiduría de Dios, mucha cautela, porque cada caso debe tomarse individual. No se puede jalar parejo, ni cortar parejo con todo, ¿ok? Y como les decía, hermanos, ni la Suprema Corte de Justicia hace eso. Ni la Suprema Corte de Justicia hace eso, pues imagínense menos nosotros, ¿ok? Menos nosotros. Ahora sí, acompáñenme por favor, Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4. Aquí está el primer pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, 1 al 4, por favor. Miren lo que dice. Este es el primer pasaje sobre el asunto del divorcio. Ok, miren lo que dice aquí. Los primeros 4 versículos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, aquí está, hermanos, el primer pasaje en cuanto al asunto del divorcio. Ok, y bueno, aquí nada más, si usted nunca ha visto, así más o menos se ve un acta de divorcio de la Ciudad de México. No encontré de Sonora, pero sí encontré muchas de la Ciudad de México. Ok, note aquí, por favor. Primera pregunta de este pasaje, ¿cuál es la idea principal del pasaje? ¿Ok? Hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos diferentes tipos de leyes, no todas las leyes son iguales. Hay leyes que se le llaman leyes apodíticas. Por ejemplo, los 10 mandamientos son leyes apodíticas que tienen instrucciones positivas y negativas. No esto, no esto, no esto, no esto. Haz esto, haz esto, haz esto. Entonces, hay leyes apodíticas. Pero también en el Antiguo Testamento tenemos leyes causísticas, ¿ok? Leyes causísticas. ¿Qué son las leyes causísticas? Que depende una condición para que haya una consecuencia o se aplique una ley, ¿ok? Que necesita haber una condición. En este caso, esta ley del Antiguo Testamento es una ley causística y presenta y sentaba precedentes ¿para qué? Para futuros asuntos, ¿ok? Ahora, mire por favor en su Biblia. Los primeros 3 versículos tienen la condición o la situación. Y el versículo 4 tiene la consecuencia, ¿ok? Entonces, en este caso hay una suposición. Y quiero que entienda por favor bien la suposición. La suposición del pasaje es, dice... Un hombre dice, una mujer, si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá. Ok, aquí vemos de nuevo un divorcio, ¿sí o no? Ahora, pero no termina ahí la ley. Okay, aquí tiene nada más una circunstancia de esa ley. Segunda cosa, versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces aquí hay un divorcio y aquí hay un ¿qué? Recasamiento. Tercera, mire el asunto, otro asunto de la causa. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa... ¿Ok? Entonces, hay divorcio, recasamiento y otra vez ¿qué?
divorcio. O, mire lo que dice ahí, no termina. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Ok, note toda la situación. Hay una mujer, hay un divorcio, recasamiento, divorcio o viudez. Ok, ahí está. Esta es la condición. No es una, es que toda la condición. Ahora, mire la consecuencia o el mandato. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, el mandato es, no podrá su ¿qué? Primer esposo volverse a casar con ella. ¿Sí o no? Esa es la idea clara del pasaje. ¿Es lo que leemos? Sí. A ver, hermanos, quiero que despiértese tantito. ¿Es lo que leemos? Sí. Ok, bien. Ok, entonces, para que no diga, el pastor está diciendo, no, ahí está. Es lo que se lee, lo que todos leemos. Ok. Ahora, hermanos, vamos al primer detalle, porque tiene detalles este pasaje para explicar. Dice aquí, si no le agradare. Otra manera de traducir, no sé si usted tiene una nueva traducción viviente, otra, es si no hallare gracia en sus ojos, por haber hallado alguna cosa indecente. Ok, hermanos, la palabra aquí, la frase en hebreo es la palabra erguá davar. Esa frase que usted utiliza aquí, indecente, también puede traducirse desnudez de una cosa. Se puede traducir desnudez de una cosa. Hermanos, esa frase es difícil determinar qué significa eso. Hermanos, y aquí hay que tener mucho cuidado. Uno lee esto en su Biblia y luego uno quiere interpretarlo con su entendimiento moderno, ¿verdad? Esta mujer chatea, saluda a todos los hombres, es una mujer indecente. Y a veces nosotros en nuestro contexto moderno evaluamos. Aquí lo importante no es el contexto moderno, es lo que Dios quiso decir con indecente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces no empezamos con nuestro contexto moderno de lo que nosotros entendemos con indecente, sino que Dios da por indecente. En este caso, hermanos, es muy difícil saber. Créame, es muy difícil porque no aparece en muchos contextos y no aparece, pero tiene que ver, hermanos, tiene que ver en algo con relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Qué cosa? No se sabe, no dice. Y también tenía que ver con algo ceremonial. Hermanos, no sabemos exactamente qué significa la palabra indecente. Ahora, hermanos, lo que sí sabemos... Mire, por favor, acompáñeme a Deuteronomio 22, pasaje atrás. Aquí, no sabemos qué es indecente, pero sí sabemos qué no es. Miren, hermanos, por ejemplo, versículos 13 al 21, miren lo que dice aquí. Y perdón, déjenme leerlos porque es muy importante. Cuando alguno tomare una mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, que es casi parecido, ¿sí o no? A lo que leímos. Y le atribuyere faltas que den de hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved, aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel.
y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló en virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y le apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, no sabemos qué es indecente, pero sí sabemos que no se refiere a qué, a relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay una ley que lo regulaba, ¿sí o no? Entonces, Deuteronomio 24, en el asunto de divorcio, dice, o sea, en el asunto de divorcio, no, hermanos, no entraba el asunto de que yo me casé con esta mujer, pero esta mujer no es virgen. Quiero el divorcio. No entraba, porque ya había otra ley que lo regulaba, ¿sí o no? Y si se encontraba que la mujer era absuelta, el hombre pagaba. ¿Y el hombre qué? Te mantiene. ¿Cómo que no te vas a divorciar nadita? Te quedas con tu esposa. Pero si se encontraba que ella había tenido relaciones prematrimoniales, ¿qué? La apedreaban. La apedreaban. Entonces, no tiene que ver, esa cosa indecente no tiene que ver con relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una ley que lo regula. Segunda cosa, mire ahí, mismo pasaje, Deuteronomio 22, versículo 22 y 23. Mire ahí donde nos quedamos. Si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, significa comprometida, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Entonces, también no era ¿qué? Deuteronomio 24 no eran, de nuevo, la cosa indecente no eran relaciones prematrimoniales y tampoco Deuteronomio 24 era ¿qué? Adulterio. Porque el adulterio también se regulaba, ¿verdad? ¿Sí o no? Si caían en adulterio, ¿qué debía pasar? Apedrearlos. Y si había de nuevo, y si era adulterio, o si por ejemplo estaba comprometida y se casaba y se acostaba con otro, apedreamiento. Pero si el hombre la violaba, nada más apedreaban al hombre. ¿Sí o no? Entonces, aquí, hermanos, esta es la manera en que hacemos. O sea, no sabemos que es indecente, pero sí sabemos que no era qué. Relaciones sexuales prematrimoniales y no era qué. Adulterio, ¿ok? Y es lo que acabamos de leer ahorita. Hermanos, tercera pregunta, ¿qué se le daba a la divorciada? ¿Qué se le daba a divorciada? La palabra en hebreo sefer keretim literalmente se traduce como una carta de rompimiento, hermanos, ¿verdad? Era una carta de rompimiento y esta carta protegía a la mujer y al esposo de consecuencias legales, ¿ok? ¿Sí entienden eso? Hermanos, ahora, ¿por qué? Porque si una mujer no tenía esa carta de divorcio y de pronto comenzaba a vivir con un hombre, ¿de qué la podrían acusar? De adulterio. Entonces, de nuevo, si una mujer, ¿verdad?, casaba y llegaban, hey, no, ustedes están en adulterio, la mujer podía sacar ¿qué? Aquí está mi carta de divorcio. Ahora, noten lo que dice el pasaje. ¿Quién escribía la carta de divorcio? El esposo. No iban a los sacerdotes, no, ya me vengo a divorciar, a ver.
No había un registro civil del Antiguo Testamento. Era el hombre que le daba la carta de divorcio y entonces la mujer decía, mira, aquí está. ¿Ok? Ahora, también, de nuevo, no nada más protegía a la mujer, también protegía al esposo. ¿Sí o no? También protegía, no, que deudas y cosas, no, ahí está mi marido. Y el marido, esa señora, porque ve que luego ya sí se tratan después del divorcio, ya no es mi esposa. Aquí está mi carta de divorcio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta carta era un tipo de protección a la mujer y al esposo de consecuencias legales. Hermanos, a veces nosotros lo pensamos en términos menores, pero hermanos, ¿qué si los casados tenían muchas riquezas? O déjeme darle una suposición. Imagínense, Deuteronomio 24, acuérdense la condición, se divorcia, se casa y se ¿qué? Vuelve a divorciar o se ¿qué? Imagínense que el segundo esposo es millonario y el primer esposo se da cuenta. Esta quedó viuda con hartos terrenitos. Le voy a decir que no la ha olvidado aquí. Que aquí todavía hay fuego en el corazón. No es muy loco pensar eso, ¿sí o no? No es muy loco pensar eso. ¿Y qué regulaba esta ley? Nada. Naranjas, no se puede hacer. No te puedes casar otra vez ¿con qué? Con el primer esposo. No se puede casar con el primer esposo. Entonces, ahora, siguiente asunto, versículo 4, regresa de Deuteronomio 24:4. Siguiente asunto aquí. Dice aquí, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. ¿Qué significa envilecida? Así te lo traduce Reina Valera, o Biblia de las Américas lo traduce menospreciada. ¿Ok? Menospreciada. Bueno, si me van a decir, díganme lo que el texto dice. Si me va a dar su opinión, deme su opinión. Ok, de nuevo, aquí va el asunto. Aquí va el asunto. Esta palabra que se utiliza aquí, envilecida o menospreciada, habla de algo impuro, contaminado, inapropiado, especialmente en un contexto ceremonial. Ahora acá, el mandato sugiere, ahora miren hermanos, dice aquí, en español se traduce después que fue envilecida. Ese después, ¿habla del primer o del segundo esposo? Ok, en el texto hebreo, la idea es el primer esposo. O sea, fue en el primer esposo que el primer esposo la menospreció. Entonces fue menospreciada o envilecida en el primer esposo. Y ya que fue menospreciada o envilecida, el primer esposo no puede tomarla. No fue un asunto con el segundo esposo donde ella fue envilecida o menospreciada. Fue en el asunto con el ¿qué? Con el primer esposo. ¿Ok? Y esto es lo que decía la ley. Ahora, hermanos, el término está conectado con algo religioso ceremonial. Ahora, vamos a ver la argumentación y aplicación. Ok, de nuevo, Israel era una teocracia. ¿Qué significa eso, hermanos? Las leyes del Antiguo Testamento incluían asuntos religiosos y civiles y había consecuencias ¿qué? Por ambos lados. ¿Sí o no? Israel era una teocracia. La ley de Dios regulaba asuntos religiosos y civiles y eran conectados. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, nosotros no somos una teocracia. La iglesia no es una teocracia, México no es una teocracia, entonces hay que tener mucho cuidado de nuevo en este asunto, ¿ok? Dios gobernaba a través del liderazgo y las leyes de Israel, de nuevo,
Entonces, ¿cómo sabemos que eso era importante? Porque había, de nuevo, las penas y las condenas eran muy severas. ¿Sí o no? Hermanos, el adulterio se castigaba con apedreamiento. Hermanos, el adulterio hoy en día, ¿con qué se castiga? Hermanos, no se castiga. No hay. O sea, usted no puede decirle a un poli, no, es que este desgraciado. No hay una ley. Hasta se desea. Muy diferente de qué? De Israel. Pues hay que entender eso, hermanos, porque eso es muy importante en este pasaje. Ahora, hermanos, a la luz de este pasaje en su contexto, ¿el divorcio y recasamiento fue permitido? Sí. Sí. Aunque la mejor palabra que describe el evento fue ¿qué? Regulado, porque fue una ley causística. O sea, Dios no anticipó, o sea, Dios no dijo desde el principio, sino que por causa de una circunstancia, sentó un precedente ¿para qué? Para los futuros casos. Pero hermanos, así, este pasaje en su contexto, ¿se podían divorciar o vamos a ver bien, regulaba el divorcio? ¿Regulaba el recasamiento? Sí. Sí. Ahora, hermanos, en algún punto del pasaje dice que no podían ofrecer sacrificios los divorciados y los recasados. No podían ir al templo. No podían tener hijos. En alguna parte del pasaje dice que si se divorciaban y se recasaban, tenían que salir de la comunidad de Israel y eran expulsados. No. Dice. ¿Ok? No dice. Segundo pasaje, acompáñame, Malaquías 2, por favor. Malaquías 2, versículo 13 al 16. Malaquías, si no sabe dónde está Malaquías, váyase hasta Mateo y regrésese unas páginas. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Ok, note aquí. Malaquías 2, 13 al 16. Dice así, y esta otra vez, Sí, estoy bien. Ok, listos, hermanos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Ok? Permítame tantito, estoy cambiándole pilas aquí, porque luego los de Zoom no escuchan. Ok. Bien, ok, listo. Bien, hermanos, entonces, ok, vamos a tratar de entender este pasaje, por favor. Ok, primero, el contexto de estos versículos se establece en versículos 1 y 11, donde los judíos se estaban casando con mujeres extranjeras. Mire lo que dice versículos 11 y 12. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Los israelitas estaban dejando a sus esposas, ¿verdad? Ahora, hermanos, 2 veces se describe la mujer de tu juventud. Probablemente lo que estaba pasando es que los esposos estaban dejando a sus esposas y se estaban casando con mujeres más jóvenes, ¿verdad? Mujeres extranjeras más jóvenes, ¿ok? Que tenían otros dioses. Entonces, hermanos, el asunto del divorcio y recasamiento, versículo 13, comienza porque los judíos están buscando al Señor con lágrimas, llanto y clamor, y Dios no acepta su adoración. El que está hablando en versículo 13 es Dios. Dice, no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Imagínense, entonces las familias están haciendo eso y están yendo a adorar a Dios. Imagínense, entonces ya dejó a su esposa, pero es que Dios sabe que mi corazón es puro, ¿verdad? Pues ya dejó a su esposa, ya se casó con una más joven y entonces están yendo a adorar a Dios, pero Dios no acepta su ofrenda y no responde y no les ayuda. ¿En qué maneras sabemos que no aceptaba su ofrenda? Porque no había una interacción. Y ellos preguntan, y este es el versículo 14, ¿por qué? A ver, Señor, ¿qué traes contra nosotros? Mira, te traje el becerro más gordo, el prime. A ver, ¿por qué? Y entonces, mire, Dios toma, ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué Dios no acepta? Entonces, Dios de nuevo toma su pregunta y ahora va a contestar su pregunta. Y hay 3 explicaciones en este pasaje que Dios les da. ¿Ok? Este pasaje tiene 3 explicaciones. ¿Ok? La primera explicación, versículo 14. ¿Por qué? ¿Ve la pregunta ahí? ¿Sí? Aquí está la primera explicación. Porque Jehová te ha estiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En otras palabras Dios fue testigo de la unión y el hombre ha sido desleal. O sea, hermanos, este es un asunto que Dios toma en serio. Hermanos, aquí no hay terceras personas peleando. Aquí es Dios el que está atestiguando y utiliza la palabra. Yo he visto, yo he atestiguado, yo estoy dando fe de lo que está pasando. Tú te casaste y tú estás dejando a tu esposa, la mujer de tu juventud y la de tu ¿qué? La de tu pacto. Tú dijiste que hasta que la muerte los separen. Tú dijiste, sí acepto. Y ahora, ¿verdad? Ya se puso más arrugadita. Estás buscando a alguien más. Entonces, ahora, note, es Dios como testigo. ¿Ok? Entonces, hermanos, el matrimonio, y a veces, este es el problema a veces de la iglesia, hermanos. Cuando uno piensa, es que en el registro civil no está Dios, está el juez. ¿Dios no está ahí en el registro civil? ¿Quién cree que instituyó el registro civil? Todas las autoridades le sirvan a Dios, esté la autoridad consciente o no esté consciente, le sirve a Dios. Hermanos, cuando nosotros aquí en México vamos y firmamos nuestra acta de matrimonio es un acto solemne, el registro civil da fe de la expresión de nuestras voluntades y Dios está ahí. Pero muchas veces pensamos, es que Dios no está ahí, por eso hay que hacer una boda religiosa. Ay, sí, Dios está con el pastor, los hermanos. ¿Sí o no? Y por eso de nuevo tenemos esos famosos dichos o esas famosas divisiones. Es que la ley de Dios y la ley de los hombres. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nótela, esa es la primera explicación. Segunda explicación, versículo 15a. Dios ha unido a las personas a Él mismo como una sola persona para que pudieran tener una descendencia para Él.
Hermanos, este versículo en Reina Valera dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermanos, este versículo es difícil de traducir. ¿Cómo sé eso? Mira aquí, por ejemplo, las dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Nueva Biblia de las Américas. Ay, perdón que no se ve bien. Déjenme, yo se lo leo. En Nueva Traducción Viviente dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Quién es este Él? Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Quién es este Él? Dios. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, noten lo que está diciendo. Dice, esto es una unión espiritual. El matrimonio no nada más es un papelito y un contrato y una fiesta. Es una unión espiritual donde dice aquí, los ha unido a Él. ¿Y por qué? Y de nuevo, ¿y por qué Dios ha hecho esto? ¿Ok? ¿Qué es lo que Él quiere al unirlos? Él quiere una descendencia, ¿qué? Para Dios. Ahora, note aquí. Biblia de las Américas dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. O sea, lo que le está diciendo en Biblia de las Américas, ninguno que en verdad tiene al Espíritu Santo anda haciendo esas cosas. Anda dejando a su esposa y casándose con una mujer extranjera más joven. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Y aquí lo difícil es de quién es la palabra, quién es la persona Entonces, ahora hermanos, haciendo un estudio, creo que la mejor, las dos son correctas, pero creo que el texto está más inclinado a como Nueva Traducción Viviente. Dios los ha unido, y esta es la explicación, Dios los ha unido a Él para que sean una sola persona y de eso haya, de nuevo hermanos, haya hijos. Y esos hijos, hermanos, aquí está una cosa importante del matrimonio y especialmente en su aplicación para nosotros. Y esos hijos vivan para Dios. Hijos que vivan para Dios. ¿Ok? Esa es la segunda explicación. Ahora, uno podría decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? Se estaban casando con mujeres extranjeras. Esos hijos no iban a ser hijos para Dios. No iban a terminar como hijos para Dios. Ahora, tercera explicación. Ahí en la mitad del versículo 15. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dios, en esta tercera explicación, Dios demanda que se ponga atención y no sea desleal con la esposa de la juventud, porque Dios aborrece el divorcio y el que tal hace se viste de violencia. O sea, la persona que se divorcia, dice aquí, lo ilustra, se viste de violencia. ¿Ok? Ahora, hermanos, uno podría decir, aquí. Ahorita vamos a ver esto. De todos los versículos y de todo el contexto, ¿sabe cuál es la frase que a todo mundo le gusta para tratar ese asunto? Dios aborrece el divorcio. Es muy común cuando están hablando de este tema que en lugar de usar todos los versículos y el contexto, a Dios no le gusta el divorcio, Dios aborrece el divorcio. Y hacen de esta frase un principio general y universal. ¿Ok? Ahora, hermanos, esa es buena interpretación de la Biblia. Uno puede agarrar las palabras de Dios, aislarlas y aplicarlas como un principio general. ¿Cómo se le llama a alguien? ¿Cómo se le llama a alguien que agarra las palabras de otro y las transgiversa?
Copión. Se le llama TikTok hoy en día, ¿no? No. Se le llama calumnia. Cuando tú estás diciendo que alguien dijo lo que no dijo, se llama calumnia. Hermano, yo tendría mucho cuidado de calumniar a Dios, de decir algo que Él nunca dijo y que no fue su intención. ¿Ok? Yo tendría mucho cuidado, porque de nuevo estamos hablando de un tema muy serio, hermanos. El tema del matrimonio, divorcio y recasamiento es un tema muy serio, que debemos ir con mucha cautela. Ahora, mire aquí, por favor. Hay un pasaje paralelo. Esto que está pasando aquí en Malaquías, hay un pasaje que nos explica más esto que está pasando aquí en Malaquías. Vaya por favor a Esdras, por favor, Esdras 9. Esdras está después de Segunda de Crónicas. Esdras 9, por favor. Esdras 9. Ok, los primeros 5 versículos. Mire aquí, por favor. Dice aquí. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían, note aquí, las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mis mantos, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y lo que está en los siguientes versículos es una oración y una confesión. Esdras, si usted lee ahí en su casa ese pasaje, Esdras va a decir, Señor, perdónanos. Señor, los sacerdotes, los levitas, los príncipes, los que deberían poner ejemplo y no debían mezclarse con las naciones. Ahora, hermanos, Dios es racista. O sea, a ver, Señor, ¿por qué no querías que se casaran con los fereceos? ¿Qué? A ver, Señor, ¿te caen mal los negritos o los amarillitos o qué? No, hermanos, la ley prohibía eso. ¿Por qué? Porque las naciones eran paganas. Porque las naciones eran paganas, porque sacrificaban hijos. Hermanos, se iban a entrar en un matrimonio con mujeres paganas, donde la mujer pagana le iba a decir, oye, que hay que ofrecer un hijo a Moloch. No, ¿cómo crees? Sí, es que nos los va a pedir. Ese era el tipo de, hermano, ¿usted se metería en un matrimonio así? Donde de pronto su esposa le dice, o el esposo le dice, oye, pues es que hay que ofrecer un hijo. Porque ese era el tipo de las naciones paganas. Las naciones paganas eran incestuosas. Las naciones paganas le iban a decir, oye, pues me quiero casar con mi hijo o mi hija, voy a tomar mi hija. Hermanos, esas eran las naciones paganas. Eso era. Entonces Dios lo prohibió por justas razones. Y los primeros que debían defenderlo, ahí van, casándose con las mujeres. Ahora, hermanos, mire a veces los problemas de los ojos con que interpretamos. Si no interpretamos con ojos de lo que la realidad estaba pasando, uno decía, el Señor está en contra del amor. A ver, ¿qué tenía que 2 se enamoraron? Nada que 2 que se enamoraron, ni que 8 cuartos. Había muchos problemas. Entonces Esdras va y le dice, Señor, perdónanos. Los príncipes, los primeros son los que
La han regado. Señor, perdónanos, este es un asunto serio. Y entonces vayan al capítulo 10, por favor, vayan al capítulo 10. Entonces en el capítulo 10, mire lo que dice. Mientras oraba Esdras, ¿ok? Y hacía confesión llorándose y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, de hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, y de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esto es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Esto que está pasando en Esdras es lo que el profeta les había dicho, es lo que Malaquías les había dicho. Lo que Malaquías les había dicho es lo que está pasando aquí en Esdras. Ahora, el primer pasaje, de nuevo, es Esdras es informado. En el segundo pasaje se describen las acciones que se tomaron para disolver los matrimonios. Dejar las mujeres. Ahora, hermanos, aquí está lo pesado, no sé. Eran los matrimonios y los ¿qué? Y los hijos. Y los hijos. Y es ahí donde a veces nosotros con nuestras manos modernas es, ay, el Señor. Pero era algo que Dios había establecido en la ley. Y aquí, de nuevo, Dios hizo que se disolvieran los matrimonios con las mujeres paganas. Ahora, hermanos, hay que de nuevo analizar los pasajes en su contexto. Aquí hubo divorcio. Aquí se dejaron las esposas y los hijos, pero no como ley, y no como que Dios estaba regulándolo, sino que había un serio problema. Ahora, hermanos, de estos pasajes, la argumentación y la aplicación. Aquí está el primero, que es el más serio. Entonces, el pasaje de Malaquías describe la opinión del divorcio en cualquier situación o circunstancia. O sea, Dios odia el divorcio en cualquier situación y en cualquier circunstancia. De nuevo, el pasaje en su contexto. El pasaje en su contexto. ¿Verdad? De nuevo, y siendo cuidadosos, hermanos. Cuando Dios dice, porque Jehová aborrece el divorcio, no lo está diciendo como un principio general. ¿Qué estaba pasando? Ahora, hermanos, y esto no nos dice el texto, a lo mejor ni siquiera se estaban dando carta de divorcio, simplemente, ¿verdad? Ya no quiero vivir contigo, ay, nos vemos, hazle como quieras. Y se iba con la otra. Pues no adulterio, pero de nuevo, hermanos, las naciones paganas no son en Israel, ¿dónde lo van a apedrear? ¿Quién lo va a apedrear? ¿Quién le va a pedir algo? Porque no están casándose con otra israelita, se están casando ¿con qué? Con una mujer pagana. Allá no necesitan carta de divorcio. La carta de divorcio, según Deuteronomio, se necesita aquí. Con las naciones paganas no se necesita carta de divorcio. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, el pasaje de Malaquías, no creo que el pasaje de Malaquías, hermanos, es un principio general, ¿verdad? Que afirma lo que Dios opina del divorcio en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y si lo hacemos así, hermanos, si hacemos esta declaración del Señor, un principio general, hermanos, en mi opinión, es riesgoso. ¿Por qué? ¿Por qué es riesgoso? Porque nuestra interpretación de la palabra odiar
a veces se ha interpretado como un estado permanente de desagrado y enemistad en contra de Dios, lo cual nos hace preguntar si entonces Dios odia el divorcio tanto que no lo puede perdonar, o en otras palabras, si Dios odia el divorcio es un pecado imperdonable. Por eso es riesgoso decir del divorcio que Dios odia el divorcio bajo cualquier circunstancia. Pero, ¿por qué riesgoso, hermanos? Porque nosotros a veces hemos dado la idea de que el divorcio es un ¿qué? Pecado imperdonable. Hermanos, y yo por lo menos, yo no conozco muchos, pero yo conozco una pareja que se divorció aquí en Hermosillo, que está conectado con el Instituto Bíblico, y que todo su peregrinaje por iglesias cristianas fue un martirio, porque había sido divorciado. Como que las iglesias lo podían haber perdonado de todos los pecados, menos de ese. Y el escritor, déjame le enseño. Y uno de los escritores un libro que estoy usando, Larry Richards, dice que en Estados Unidos es muy parecido. Se trata a los divorciados como gente que tiene pecados imperdonables, donde los divorciados pueden venir, echar sus ofrendas, cooperar, pero no pueden ser miembros normales de una iglesia. ¿Me entiende por qué es riesgoso? Es riesgoso, hermanos. Ahora, hermanos, el ejemplo de Esdras es un modelo sobre la permisividad de disolver matrimonios y aún abandonar hijos. O sea, por ver el ejemplo de Esdras, mira, Dios ahí les dijo que, es más, mira, Dios está diciendo que Dios ahí no dijo que le dieran pensión. No, hermanos. De nuevo, necesitamos recordar que la ley de Dios, la Torá, no solo incluía leyes religiosas, sino también civiles. Y dentro de esas leyes civiles había prohibiciones explícitas de casarse ¿con qué? Con pueblos extranjeros, con pueblos paganos. ¿Sí o no? Había leyes. Hermanos, nosotros no somos Israel. Nosotros no somos una teocracia. Dios no quiere que vivamos bajo los requisitos de la ley. ¿Cómo sabemos eso? A ver, no me decepcione porque llevamos casi un año estudiando. ¿De dónde sabemos que Dios no quiere que la iglesia y los creyentes vivan bajo la ley? Romanos, hermanos. Entonces, de nuevo, las circunstancias de Esdras, muy diferentes. ¿Sí o no? Tenían un contexto muy único. Hay que tener cuidado de agarrarlo de Esdras y traerlo. Eso es a lo que le llamamos, hermanos, traer continuidad, darle continuidad a algo. Traer algo del Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo Testamento. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, hermanos, no estoy seguro de esto, pero lo que estaba pasando en Esdras es algo como en nuestro país, donde la bigamia es un delito. ¿Saben qué es la bigamia? Hermanos, en nuestro país, la bigamia, o sea, por ejemplo, alguien se casa aquí en Sonora y de pronto se va a Puebla y se casa de nuevo en el registro civil con otra mujer. Hermanos, eso es un delito. Casarse 2 veces sin haber un divorcio es delito. La bigamia, hermanos, ese delito se establece como fraude y se disuelve el segundo matrimonio. Hermanos, por más que tengan hijos y arreglos y todo lo que ustedes quieran, es un delito y el segundo no cuenta. El segundo matrimonio es fraude.
Ahora, en una jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, el susodicho alegó ante el juez, es que yo no sabía, nunca me enseñaron que eso estaba mal. ¿Sabe qué dijo la Suprema Corte de Justicia? La ignorancia no nos exime de responsabilidad. O sea, no me vengan con que es un delito. Algo parecido. Ahora, no estoy diciendo algo parecido, no estoy seguro porque necesitaría estudiar más circunstancias de Esdras y todo lo difícil de la situación. Pero, hermanos, en México es regulado, la bigamia es delito. Y el segundo matrimonio es fraude. Y hermanos, se nulifica porque se nulifica, así. Que es un delito. Entonces, estos pasajes, de nuevo, lo que estamos viendo son los pasajes del divorcio en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es el nivel 1, analizando cada pasaje. Próxima semana vamos a ver los del Nuevo Testamento, porque después lo que queremos hacer es conectarlos. Y después de conectarlos queremos ver los principios. Y después ver las cosas que nos dice el texto. Y entonces saber qué hacer. Hermanos, es un tema difícil. Pero creo que Dios nos ha dado suficiente sabiduría para abordarlo. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia a ver este asunto. Hermanos, y de nuevo, yo los amo en el Señor. Yo los amo en el Señor. Pero yo como su pastor, yo estoy más comprometido con la palabra de Dios que con cualquier cosa. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a lo mejor pastores no van a estar de acuerdo conmigo. A lo mejor usted no va a estar de acuerdo conmigo. Y debemos mediar el asunto por lo que dice la Biblia. ¿Amén? Hermanos, si la Biblia dice una cosa, si la Biblia dice otra cosa, yo estoy dispuesto a cambiar todas mis opiniones y mis convicciones. Pero yo lo quiero ver en la Biblia. ¿Sí? De verdad, yo los amo. Porque, pastor, ¿qué está diciendo esto? Hermanos, porque tenemos que resolver los asuntos lo mejor que podamos con la Biblia. Y no con la tradición, y no con las emociones, y no con las cosas. Tenemos que resolverlo con la Biblia. Y hay casos difíciles, hermanos. Muy difíciles. Vamos a orar, por favor.